En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Segunda parte de nuestra presentación del Evangelio de San Juan. Ya comentamos en una gran introducción acerca de la distinción entre el Evangelio de Juan y los sinópticos. Se hicieron algunas aclaraciones y ya se propuso también un primer momento acerca de la distribución, cómo es que encontramos a este Evangelio de alguna manera seccionado. Pero ahora vamos a incorporar un poquito más, vamos a adentrarnos, mejor dicho, a profundizar en cada una de esas secciones y posteriormente en el último bloque de tema, vamos a entrar ya a temas específicos, ¿verdad? Entonces, pues vamos por aquí. Decíamos, tenemos 4 grandes secciones. El prólogo, que son 18 versículos nada más, el libro de los signos, libro de la gloria y el epílogo. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos. En primer lugar, el prólogo, el inicio del Evangelio. Dice en griego enargé. Así empieza, enargé en hologos. En el principio existía el verbo, ¿no? O era el verbo también, nos permite hacer esa doble traducción. En el principio existía o era el verbo. Y esto, para el lector que tiene un poquito de conocimiento de la escritura misma, este inicio les debe recordar de inmediato al libro del Génesis, ¿verdad? El libro del Génesis inicia de la misma manera, en el principio, solo que en hebreo, por supuesto, Bereshit. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios y ya empieza toda la narración del libro del Génesis. Entonces, teológicamente hablando, también se responde a una situación, porque si se dan cuenta, Marcos, evangelista, presenta al Jesús adulto, por así decirlo. Mateo, que escribió después de Marcos, presenta al Jesús niño, pero lleva a sus antepasados hasta Abraham. Lucas presenta no solamente al Jesús niño y no solamente lleva hasta Abraham, sino que lleva los antepasados de Jesús hasta Adán. Así como abriendo la perspectiva, mientras Mateo propone un Jesús para los judíos, porque es descendiente de Abraham, Lucas presenta a un Jesús para toda la humanidad, puesto que lleva los antepasados de Jesús hasta Adán, que es el antepasado común de todos los seres humanos. Pero San Juan se vuela la barda y no habla de unos cuantos años atrás o unos cuantos milenios atrás, sino que se va hasta el origen, dice en el principio. Y entonces, este prólogo era hagan de cuenta que así como el día de hoy nosotros rezamos el credo y en el credo tenemos unas afirmaciones muy concretas, se, se cree que este prólogo era un himno muy antiguo por cierto, que se recitaba en algunas iglesias, en algunas comunidades. Y entonces vieron bien que este prólogo antecediera la presentación de Jesús. Un prólogo muy bonito, si me permiten voy a hacer una lectura de 2 o 3 versículos. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya de entrada, repito, es que de verdad, vean esto. San Marcos nos presenta a un Jesús que si bien es cierto que da respuestas, también deja muchas incertidumbres. ¿Y quién es este Jesús? ¿No? Y entonces San Mateo viene como a solucionar un poquito. Y dice, pues es que este Jesús era el enviado de Dios. Ah, bueno. Y Lucas dice, bueno, es que este Jesús era hijo de Dios, ¿no? Y se lo dice a María. Pero dice San Juan, no, 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 es que este Jesús era Dios. O sea, desde el principio nos presentan a Jesús. Recuerden esto, que lo hemos hecho en otros momentos, que el texto no está escrito, así como por ejemplo el texto de la Anunciación
no estaba escrito para que María supiera quién era Jesús, sino para que nosotros supiéramos quién era Jesús. Aquí pasa exactamente lo mismo. Escuchamos que Jesús existía desde el principio y por tanto entendemos también que esto es para nosotros, que sepamos que Jesús desde el principio lo sepamos, apenas abramos el Evangelio, sepamos que Jesús era Dios. ¿Sale? Entonces viene ¿cómo llamarle? Pues es este himno, insisto, esta producción tan preciosa donde se nos empieza a hablar justamente de la vida de Jesús de una manera sistemática, concreta, litúrgica, incluso muy bonita, y que lleva solamente 18 versículos. Dice Carrillo Alday, este himno, nacido en la escuela de San Juan, ha sido colocado como obertura del Evangelio y es una admirable síntesis teológica sobre la persona de Jesús. Aquí quiero hacer dos aclaraciones. La primera es la que me quiero enfocar un poquito más. Dice allí la escuela de San Juan. ¿Qué significa esto de la escuela de San Juan? Bueno, para empezar, no, cuando veamos en aspectos bíblicos, teológicos, pero bíblicos sobre todo, hablar de escuelas, no pensemos en nuestras escuelas. Escuela se le llama a un aparato o conjunto de ideas, ¿sí? Hoy llamaríamos quizá influencias, ¿no? Así como si alguien tiene un lenguaje y ese lenguaje te recuerda a otra persona, dices, este tiene como influencia de tal. Pero también decimos, este tiene escuela de tal, ¿verdad? Entonces, escuela no significa, insisto, un lugar, sino significa un conjunto de ideas que en este caso dice aquí, nacido en la escuela de San Juan. ¿Qué significa que este himno? San Juan fundó comunidades y en esas comunidades que fundó también había obviamente doctrina y en esa doctrina pues van las ideas, en este caso de San Juan, pues esas ideas que quedaron en esas comunidades es a lo que podríamos referirnos cuando decimos la escuela de San Juan. Vuelvo con la idea entonces, nació en la escuela de San Juan, en las reflexiones que hizo el discípulo y apóstol Juan con sus propios discípulos. ¿Sí? En esas reflexiones quedan así ideas muy grabadas y repito, pues ahí se hizo. Voy a poner un ejemplo también del día de hoy para que lo entendamos. Sabemos que eh, yo, por ejemplo, pienso, no digo nombres obviamente, pero pienso en dos sacerdotes al decir el ejemplo que voy a poner ahora. Uno, que en sus homilías siempre es muy cercano a la vivencia de la persona, aplica muchísimo el evangelio del día o del domingo, como queramos verlo, a la vivencia de la persona. Y otro, que en sus homilías siempre es más esquemático y habla más de Jesús, por así decirlo, más que de las personas. No sé si entiendes esa diferencia, ¿no? Yo puedo hablar, darte un tema y decirte, mira, es que tú tienes esto, sientes aquello, y eso se debe, y te explico quién eres tú. Pero también yo puedo darte un tema y decirte, ¿sabes qué? Jesús es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo la tercera y así, y darte el tema y tú dices, no, no me vi yo como identificado, no hablaron de mí, por así decirlo, pero obviamente es un mensaje. En ese sentido, es que si a estos sacerdotes, por ejemplo, hacen escuela, entonces sus discípulos seguirán las mismas líneas. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, esta es la escuela de San Juan. Y repito, este himno nació en la escuela de San Juan. Por tanto, habría que decirlo. Todavía no entramos al ámbito del autor porque eso vamos a ver en ese bloque. Habría que decir, lo escribió San Juan. Si ya comentamos que la obra original estaba en dos secciones y después se le agregó un prólogo y un epílogo, entonces directamente, no, o mejor dicho, materialmente hablando, no lo escribió San Juan, pero en la influencia, el que lo escribió tiene escuela de Juan, o sea, ideas de Juan, ¿sí? Por eso, así, y decíamos, empieza en ese sentido, diciendo en el principio, porque es una teología muy, muy avanzada, ¿no? La segunda sección, que es de hecho la que debería estar como en primer lugar, es el libro de los signos. Lo encontramos, bien decíamos, del capítulo 1, versículo 19, hasta el final del capítulo 12, en el versículo 50.
¿Cuántos signos encontramos? 7. Y ya en esta presentación vemos también la teología. Decíamos en el tema anterior que San Mateo presenta 5 discursos de Jesús. Condensa en esos 5 discursos, condensa la enseñanza de Jesús, pero también los presenta en 5 momentos, cual los 5 libros de la ley, porque quiere que Jesús sea visto como el nuevo Moisés. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que los que escriben los evangelios no solamente escriben por escribir, sino que también tienen capacidades e intenciones teológicas. En este caso, San Juan nos presenta estos 7 signos muy interesantes todos, porque cada uno de ellos va a concluir con una enseñanza muy interesante. ¿Sí? El signo, a diferencia del milagro, el signo es más todavía, es que tampoco el milagro lo es, tampoco el milagro. Recapacito en esa expresión, pero aún así hay diferencia. El signo es un vehículo para un mensaje. Lo importante, la finalidad, no es el signo, sino lo que señala. De hecho, signo es aquello que señala. Lo importante es, por tanto, lo señalado, no el signo. Y hay gente que, pues, obviamente se queda con el signo, le interesa más el signo, la flecha, por así decirlo, que lo que señala la flecha. El milagro, y por eso decía yo, recapacito lo que dije, el milagro también es un vehículo, pero si nos damos cuenta, el milagro a veces ya es un fin en sí mismo. Es un vehículo, el milagro, porque de hecho, y me anticipo un poquito a la temática del tercer bloque, el milagro tiene la intención de comunicar el poder y la misericordia de Jesús, mientras que el signo tiene como finalidad convocar y expresar la divinidad de Jesús. Yo, dirá Jesús, veo a la gente que tiene hambre y pues les doy de comer, ¿verdad? Entonces hago un milagro. Es misericordioso el Señor, generoso y capaz de hacerlo. En cambio, aquí con San Juan dice, multiplico los panes, pero no porque los vea con hambre, sino porque quiero decirles que yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? Jesús ve en el Evangelio de Lucas a la viuda de Naín que va con su hijo, que lo va a enterrar porque su hijo ha muerto, y Jesús que va en una comitiva muy feliz y de repente viene la comitiva de la viuda muy triste, pues Jesús evidentemente se compadece y por eso resucita al hijo de la viuda de Naín. En cambio, con San Juan, me van a decir, también se compadeció, también lloró, sí, pero recuerden el sermón, por así llamarlo, ¿no? Que dio Jesús, que dice, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la enseñanza. Entonces, no resucito a Lázaro porque me compadezca ni de él ni de ustedes, hermanas, sino resucito para que vean que yo soy la resurrección. Multiplico los panes para que vean que yo soy el pan de vida. Y así con cada uno de estos signos, que dicen algunos que fueron como increscendo. O sea, que el primer signo fue como que un poquito más tranquilito y el segundo un poco más elevado, así. En realidad, sí es cierto que tienen distintos niveles, pero tampoco es que sean como a fuerza en ese orden, por así decirlo, sino que de hecho podemos tranquilamente encontrar en cada uno de ellos una enseñanza que en algún otro momento también se pudo haber dado sin ningún problema. El agua convertida en vino en Cana nos recuerda la obsolencia de los ritos de purificación de los judíos. Si recuerdan, tenemos un tema en este canal, bueno, en el canal de YouTube, sobre las bodas de Caná y todo esto, y decíamos que no es que el agua se convierte en vino, eso cualquier miércoles por la tarde lo hace Jesús, ¿no? Sino es qué agua convirtió. Es decir, visto de otra manera, qué agua desapareció, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy nuestro y perdónenme de veras, ¿eh? Pero bueno, imagínate que tú compras para desayunar unos, no sé cómo les podamos llamar, ¿no? Pero blanquillos, huevos o como queramos verlo, ¿no?
y dices, ya tengo aquí mis huevos para hacerlos, estrellados para el desayuno. Muy bien. Y de repente te levantas y tu hermano, tu mamá, tu hijo, con quien vivas y convivas, se hizo unos hot cakes. Y tú dices, ay, mira, qué bueno que hiciste hot cakes. Se me antojan. Nada más déjame preguntarte, ¿qué huevos ocupaste? ¿Verdad? Y entonces te dice, pues unos que estaban ahí, híjole. El problema no es que convirtió, por así decirlo, un huevo revuelto en hot cake, ¿no? El problema es que me quitaste mis huevitos para poder hacer tus hot cakes y ya no voy a poder hacer mis huevos estrellados. Entonces, algo parecido con el agua que se convierte en vino. El punto no es que Jesús haya cambiado el agua en vino. El punto es que desapareció el agua y ahora ya no puedo hacer mis ritos de purificación. Pero es que Jesús dirá después, no, si ya no hacen falta. Todos esos ritos ya no hacen falta. La curación a distancia del hijo del funcionario regio o real, este, híjole, miren, lo primero que debemos decir es que sí pasó, por supuesto. Con las bodas en Caná, en realidad hay más teología que historia. Bueno, evidentemente yo siempre les digo que Jesús habrá ido con su mamá a una fiesta allá en el rancho porque Caná está en Galilea, ese sí está en Galilea. Pues claro que fue, por supuesto, ¿no? Muchas veces habrán ido juntos a fiestas y demás, a bodas también, pero que haya pasado que 600 litros de agua se convirtieran en vino es más teológico que histórico. En cambio, la curación sí se dio, ¿y cómo sabemos? Porque la cuentan los cuatro evangelistas. Pero aquí vemos que Jesús se manifiesta también como aquel que es Señor de la salud, que tiene un poder. Entonces, no es tanto que haya curado a alguien, sino que Él es la curación, Él es la salud. En el paralítico, uy, está buenísimo, porque el paralítico, me acuerdo que de hecho dimos ya hace algún tiempo ese tema también, del hijo del funcionario real, creo que no hemos dado temas sobre él, me parece, no estoy seguro, pero del tercer signo ya dimos, hace muchos años, creo que todavía no estábamos en pandemia, y así le habíamos llamado, el tercer signo. Entonces, aquí hay una cuestión importante porque este paralítico lo que quería era meterse en las aguas, se acordarán se movían porque tenían la idea de que supuestamente un ángel venía, las removía, se metían en esas aguas y quedaban curados el primero que se metiera. Pero pues él al ser paralítico, pues obviamente que no podía. Y entonces Jesús lo sana. Pero ahí es que, ¿qué aguas eran estas? Eran aguas de otras creencias. Es decir, eran acciones o ritos que hacían otros pensando que con eso iban a adquirir cierta ganancia y pues dice Jesús, ya no hace falta nada de eso, apliquémoslo a nosotros. Ya ven que nosotros tenemos ideas precristianas de cosas que hacer, supersticiones, vaya, supersticiones, cosas que hacer para que nos curemos, para que deje de llover, para que deje de tronar, para que llueva justamente al revés, ¿no? O sea, tenemos muchas ideas sobre todo esto y hagan de cuenta que Jesús viene el día de hoy y dice, a ver, ¿qué es lo que quieres? Es que mira, mis plantitas se están secando y yo quiero que llueva. Ah, bueno, dice Jesús, revivan plantitas y las plantitas se ponen bellas, hermosas. Entonces, ¿cuál es la idea allí? En este caso concreto, ya no hagas tus ritos para que llueva porque Jesús es el que va a dar la vida y la salud para esa planta. Ah, muy bien. Entonces, dejar ritos anteriores, dejar creencias anteriores para llegar a la creencia de verdad. Cuarto, la multiplicación de los panes en Galilea. Ya lo dijimos, el punto no es darle de comer a muchos, el punto es descubrir que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Aquí el signo está muy específico. Si ven Juan 6, 1 al 15, y después viene el otro signo. Sin embargo, este signo tiene un discurso, generalmente tienen un discurso después de cada signo y después viene justamente el discurso del pan de vida, del cual la frase más famosa que tenemos es aquella que dice, eh, Señor, ¿a quién iremos si nosotros sabemos y creemos que tú eres el santo de Dios?
tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, todavía está unido justamente a la multiplicación de los panes, porque cuando Jesús dijo, mi pan, mi sangre, perdón, es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida, entonces ahí se fueron muchos. En su momento dejaron a Jesús bastantes, bastantes. Pero bueno, entonces se presenta a Jesús como el pan de vida. En el caminar sobre las aguas del lago de Tiberías o Tiberíades, nuevamente, desde los sinópticos ya se dejaba ver el señorío y la divinidad de Jesús. Es que todos van por ahí, ¿eh? Los 7 milagros, perdón, los 7 signos van por ahí, por mostrar a Jesús en su divinidad. Sabemos que caminar sobre las aguas es una expresión en la que se admite que solamente Dios puede hacerlo. Y si yo estoy contando que Jesús lo hizo, pues concluyo que Jesús es Dios. La curación del ciego de nacimiento. A mí me encanta porque dentro de todo el relato, que está preciosísimo por cierto, hay una frase que la entendemos únicamente, perdón, a la luz del Salmo, si no me equivoco, el Salmo 27, que dice, el Salmo lo recordamos, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, porque hacemos también cantos de los salmos. Y hay una frase del Salmo que a lo mejor lo recordamos por el canto, que dice, si mi madre y mi padre me abandonan, el Señor me recogerá. Si mi madre y mi padre me abandonan, el Señor me recogerá. Y uno lee el capítulo 9 de San Juan y ve que el ciego nacimiento, después de todo lo que pasó, mandan a traer a sus papás y sus papás lo abandonan. ¿Y quién recoge al ciego de nacimiento después de que ha sido abandonado? Jesús. Otra vez más, concluimos que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Siempre es la misma idea. Y la resurrección de Lázaro de Betania, un texto larguísimo por cierto también, pues vemos a Jesús, ya decía yo, como la resurrección. Y recordemos que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, cuando decimos que Dios es Dios de vivos, no de muertos, y vemos que Jesús resucita, entonces Jesús es el Dios de la vida, Jesús es Dios. Y es una cosa que, si se dan cuenta, entonces, desde el principio, nos estaban como, permítame decir así, como bombardeando, ¿verdad? Que Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es el verbo de Dios hecho carne, porque aquí viene la razón, entre otras cosas. Recordemos que a Jesús lo vieron caminar, lo vieron hablar, lo vieron comer con ellos. Entonces, les llegó a costar un poquito aceptar que Jesús era Dios. Por tanto, intención también de este texto es mostrar a Jesús como verdadero Dios. Eh, Veo aquí rápidamente, leo rápidamente también de Carrillo Alday una cuestión interesante. Dice, el cuarto evangelio se presenta esencialmente como un evangelio cristológico. Todo él constituye una revelación de quién es Jesús. Su persona está en el centro de su teología. Jesús aparece desde el himno inicial como alguien en relación con Dios. En efecto, Jesús es el verbo eternamente existente en Dios y Él mismo es Dios. Ese verbo se hizo carne para habitar en medio de los hombres, es el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Y empieza a decir Carrillo Alday muchas más afirmaciones con las cuales corroboramos lo que estamos diciendo. Los signos, entonces, no son para maravillarse como los milagros. De hecho, un milagro tiene esa cualidad, que admira o maravilla por el milagro en sí mismo. El signo, en cambio, admira o dirige, también maravilla, por aquel que hace el milagro. No es lo que hace en sí mismo, sino quién lo está haciendo. Es la diferencia también entre signos y milagros, que ya estamos adelantándonos al tercer bloque, pero está perfectamente bien. Estos signos no están presentados de manera aleatoria o una tras otra sin conexión, sino que de hecho tienen todo un contexto. Pues todo el libro de los signos, justamente, ¿no? Estos aparecen dentro de 12 temas mayores, ¿sí? ¿Cuáles son estos temas? Aquí viene el primero, bien bonito.
la semana inaugural. La Epifanía significa manifestación, recordamos, ¿no? Entonces la semana inaugural es también la manifestación de Jesús. ¿Qué es esto de la semana inaugural y qué tiene que ver con el himno? Voy a adelantar una diapositiva y otra regreso. Mira, la semana inaugural. ¿A qué nos referimos cuando decimos la semana inaugural? Bueno, si vamos siguiendo el Evangelio de Juan, dentro del capítulo 1, versículos 19 al 28, ahí empieza contando, ¿no? Nos habla de Juan Bautista. Ese sería el día 1. Porque en Juan 1:29 tiene la expresión al día siguiente. Ese viene a ser el día 2. Y aquí ponemos entre paréntesis el bautismo de Jesús, porque hay una propuesta que dice que no se cuente el bautismo de Jesús porque ya se sabía de él. Hay otra propuesta que dice que no se cuente el bautismo de Jesús porque a Juan no le gusta que Jesús reciba y por tanto mejor no lo ponemos. Y hay otra propuesta donde dice que Jesús pues nunca se bautizó, en el sentido teológico, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso ponemos que al día siguiente, este día, si se cuenta el bautismo de Jesús, fue en este día. Pero para la teología de Juan no aparece el bautismo de Jesús, insisto. Juan 1:29, ya llevamos 2 días. Juan 1:35, nuevamente la expresión al día siguiente, ya es el tercer día. Juan 1:43, otra vez al día siguiente, llevamos 4 días. Y después no tenemos alusión al día 5 ni al día 6, pero en Juan 2:1 dice al tercer día. Entonces, de los 4 que teníamos, más 3 días, suman ya los 7 días. A esto es a lo que llamamos la semana inaugural. Porque una vez que acaba esta semana, empieza ya Jesús a manifestarse plenamente. Pero viene otra cuestión muy interesante, porque dijimos que tiene que ver con el himno del prólogo. Pues porque el himno dice en el principio, que hace alusión al Génesis. Y el Génesis, que dice en el principio, habla de 7 días también. Entonces, estamos ante lo que llamaríamos el comienzo de la nueva creación. Una cosa tremendísimamente hermosa, ¿verdad? El comienzo de la nueva creación. Voy a regresarme entonces para que veamos una vez más el contexto de los signos, porque hay textos que no están en los signos y sin embargo los recordamos y los tenemos bien grabados. Por ejemplo, el signo del templo. ¿Qué es esto del signo del templo? Si somos así como muy... mira, dice semana inaugural. Perdonen, voy a irme otra vez a la siguiente. Semana inaugural. Y dice, no, perdón, me voy a regresar, no adelantar. Bodas de Caná. 2:1 al 11. Primer signo, ¿ok? 2:1 al 11. La semana inaugural termina en el día 7, que dice al tercer día celebraba una boda en Caná. O sea que la semana inaugural cierra con las bodas de Caná, capítulo 2, versículos 1 al 12, ¿ok? Ahora sí, aquí está mencionado. Semana inaugural, la Epifanía de Jesús, que va del 1:19 al 2:1 y 12. Aquí incluye entonces, ¿qué? Ya el cierre de las bodas de Caná, no el relato, el cierre. Y después de eso, ahora sí viene el signo del templo. Signo se utiliza no como los 7 signos, sino como una revelación, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál es la revelación? ¿Cuál es el templo? ¿Se acuerdan de Jesús sacando a todos, expulsando a los vendedores del templo? Es esto. Este es el signo, el gesto. Si quieren, en lugar de signo, podemos ponerle el gesto del templo, ¿no? Que expulsa a los vendedores. También tenemos Jesús y Nicodemo. Vaya, un relato conocidísimo y pues es de nosotros, ¿no? También tenemos, bueno, el último testimonio del Bautista. Ese es buenísimo y hasta lo tenemos también en algunos cantos por ahí. Conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. ¿Se acuerdan?
Ah, es que aquel que estaba contigo conviene que él crezca y que yo disminuya. Es una afirmación teológica preciosísima y súper aplicable. Después viene la revelación a los samaritanos. Juan 4, 1, 42. ¿Cuál es esta revelación? Pues la samaritana. ¿Se acuerdan? El encuentro con la samaritana. El signo del hijo del funcionario real, ahí está. El signo de Betesda, ahí está. El pan de vida, y aquí sí incluimos el discurso sobre el pan de vida. ¿Se acuerdan que era nada más del 6, del 1 al 15? El signo. Aquí ya está incluido el discurso después del signo. Juan 6, 1, 71. Punto 9. La semana de los tabernáculos. Aquí, protagonista, entre otros, el Espíritu Santo también, ¿eh? Muy importante. Después, la fiesta de la dedicación. Recuerden que decía que San Juan habla de muchas fiestas. ¿Se acuerdan? La resurrección de Lázaro y los últimos días después de esta resurrección. Esto es lo que cierra el libro de los signos. El libro de los signos. ¿Sí? Entonces, aquí estaba, después venía la semana inaugural, que yo me adelanté para que pudiéramos entender en nuestro momento. Con esto, repito, cerramos el libro de los signos. Ya llevamos dos. Llevamos prólogo, libro de los signos, y ahora va libro de la gloria o libro de la hora. ¿Qué es esto del libro de la gloria? Leo, la segunda parte del cuarto evangelio puede ser llamada libro de la gloria, porque la muerte de Jesús y su regreso al Padre, que son temas que corren a través de esos capítulos, son considerados esencialmente por el evangelista como una exaltación y por lo mismo también una glorificación. Aquí, Juan 7:39 dice, habla del Espíritu y dice que todavía no había Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Por ejemplo, ¿no? Dice después también Jesús que cuando sea levantado de la tierra, ¿no? Es decir, esa exaltación, esa glorificación es la que va a correr ahora. Ya se habló de los signos, que son, decíamos, como paralelos con los milagros, pero no son milagros como tal. Entonces, ahí viene esta parte. Y aquí es más breve. No es más breve en contenido, sino más breve en temas diversos. ¿Y cuáles son esos tres temas? Primero, la última cena, que incluye los discursos de despedida y la oración de Jesús al Padre. Segundo, la narración de la pasión de Jesús, que es bastante extenso. Y tercero, la semana de la resurrección. Y fíjense nada más, ahorita les voy a decir una cosa. Primer punto, ahorita les digo lo que quiero con el tercer punto. Primer punto, la última cena va del capítulo 13 al capítulo 17, 26. Sin embargo, capítulos 14, 15, 16 y 17 son un añadido. En su momento se añadieron. Son canónicos y son inspirados, no hay ningún problema con eso, pero son un añadido. Ahora entiendo por qué hay tan pocos puntos en el libro de la gloria. ¿Por qué dice aquí la última cena? Discursos de despedida. Esos discursos fueron puestos después. Originalmente era únicamente la última cena y entrábamos en la pasión. Es que no sé si se han dado cuenta. Para poner así como que un ejemplo. Marcos nos cuenta de la última cena, capítulo 14, que empieza la pasión. Nos cuenta la última cena, capítulo 14, y solamente tiene 16 capítulos. 14, 15 y 16. O sea, ya está a punto de acabar. Mateo nos cuenta la última cena, capítulo 26, y solamente tiene 28 capítulos. 26, 27, 28, ya está a punto de acabar. Pero San Juan nos cuenta la última cena en el capítulo 13, y son 21 capítulos. Entonces, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O sea, diría uno, cuenta la última cena a la mitad de su evangelio. No, originalmente la contaba también al final. Porque ya dije que del 14 al 17 no estaban. Entonces eran 13, 18, 19, 20. Y para de contar, porque el 21 es el epílogo, que es también un agregado. Entonces, si dan cuenta, también contaba originalmente San Juan la última cena al final de su evangelio.
pero por las ediciones que tenemos al día de hoy de las escrituras, ahora aparece contado casi a la mitad del Evangelio. Mientras que en los sinópticos leemos la última cena y ya sabemos que ya todo está a punto de acabar, ¿verdad? En San Juan leemos la última cena y todavía nos falta muchísimo, porque faltan todos los discursos de despedida y las oraciones de Jesús, cuando dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, por ejemplo, o el discurso de despedida, pues ya me voy, pero les voy a enviar al Paráclito y no sé cuánto más, todo eso es lo que viene allí, que repito, no es que esté mal, es cierto, de hecho es cierto, sin embargo, lo metieron así como que muy al topecillo, ¿no? Bueno, después viene la narración de la pasión de Jesús, que siempre ha sido el corazón de cualquier evangelio, la narración de la pasión de Jesús. Y el punto 3, que es donde voy a retomar un poquito, está la semana de la resurrección. Si recuerdan, Jesús resucita y se aparece a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. Este, reciban el Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Pero no estaba allí, ¿quién? Tomás, ¿verdad? Y no estaba Tomás, y después de eso, dice, una semana después, volvió a presentarse en medio de ellos y ahora sí estaba Tomás. Bueno, una semana. Al principio, ¿qué fue también? Una semana. Y me voy a ir un poquito para atrás en los textos que estamos viendo. Y fíjense aquí nada más, la semana de los tabernáculos. Y por allí hay otras semanas, porque a San Juan nos estamos dando cuenta que le gusta presentar como por semanas, ¿verdad? Porque decíamos, es un poco litúrgico el asunto, es cultural, porque San Juan, bueno, el autor del cuarto evangelio, mejor digo así, porque ya viene el último capítulo de este pequeño curso, el autor del cuarto evangelio piensa por semanas porque vamos a ver, justamente me anticipo un poquito, vamos a ver que si él pertenecía al, al templo, para él la semana era lo importante, ¿sí? Tenía que ver una semana el culto, pasaba otra semana el culto, otra semana el culto. Entonces, para él era muy importante dividir su tiempo en semanas. Pero bueno, de eso vamos a ver entonces en el último punto, mientras terminamos este segundo, hablando de la cuarta parte de la división del Evangelio, que es el epílogo. El epílogo, que es el capítulo 21 completo, presenta varias escenas posteriores a la resurrección con un denso contenido doctrinal eclesiológico. No sé si recuerdes que decíamos que San Juan tiene un escrito cristológico, ¿verdad? Pero el último capítulo es eclesiológico, es decir, ya no va a referirse tanto a Jesús, sino que a través de Jesús va a iluminar el actuar de la iglesia. Por eso es que, por ejemplo, en la pesca milagrosa ha estado casi siempre dicho, ¿por qué 153 peces? Pues porque son el número que había de especies conocidas, que es un dato que después vamos a ver que no es tan exacto. Pero cuando se dice, y las redes no se rompían, y se dice, es alusivo a la iglesia, ¿verdad? Y estaba aquí el discípulo, ¿no? Hacía iglesia con Pedro. Y esto, pues, es una comunidad. Entonces, todo es una comunidad en el último capítulo que presenta el epílogo. Hay además, dice al final el Evangelio, muchas otras cosas que hizo Jesús. ¿Verdad? Dice, pienso que si escribieran todas, no alcanzarían todos los libros del mundo para contar. Una muy bonita exageración, pero muy bonita, porque evidentemente, en cuanto a lo material, sí se podría contar todo lo que hizo Jesús, eso es definitivo, ¿no? Pero no es que materialmente no se pudiera, sino que es lo que está diciendo, que de hecho el Señor sigue actuando hasta el día de hoy. Por eso no se puede contar lo que hizo Jesús, porque el Señor sigue haciendo, sigue haciendo. Entonces no podemos acabar de escribir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último ser humano dé su último respiro. Allí podríamos ir. Ahora sí podemos contar todo lo que hizo Jesús, porque ya no va a hacer nada más para ustedes. Ya se habrá acabado, pero mientras el Señor sigue actuando. No es que hizo y ya no hace, sino que hizo todavía el día de hoy, hace mucho por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.